¿Cómo podrías premiar a tus empleados sin que te cueste dinero? La verdad es que a menudo con emprendedores en los que la liquidez es un problema bastante grave, o incluso en grandes empresas en las que, bien por temas de ahorro, bien por temas de optimización y racionalización del gasto, está bastante controlado el tema de los incentivos, sobre todo los incentivos económicos, cada vez hay que desarrollar nuevas opciones o nuevas situaciones cada vez más creativas para conseguir premiar o motivar a los empleados intentando, pues obviamente, realizar el menor gasto posible. Bienvenido al podcast del vendedor profesional, yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a ver de qué forma podríamos premiar a nuestros empleados sin que nos cueste el dinero. Hay muchas opciones de realizar estos premios que tienen mucho valor, pero que cuestan poco dinero. Quizá la más conocida o la más utilizada sea el horario flexible, ¿de acuerdo? El diferir. El horario flexible, por así decirlo, podríamos definirlo en dos variables. Una primera en la que lo que se hace es diferir las horas de entrada o salida, pues permitir, por ejemplo, que alguien entre una hora o media hora o 2 horas más tarde a trabajar a cambio de que salga más tarde. Pero hay una opción que a mí particularmente me gusta más y que se utiliza bastante, sobre todo en países nórdicos, que es los días largos y los días cortos. Es decir, coger y decir, pues por ejemplo, los lunes, martes, miércoles y jueves se va a trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero los viernes se va a trabajar de 8 a 2. Y de esa forma se hacen días más cortos. En Alemania, por ejemplo, me comentaba un amigo que allí los días que se hace jornada más corta son los miércoles y los viernes, porque es cuando, en concreto en el estado donde vive él vive en el estado de Baviera, es cuando los niños salen antes del colegio. Entonces, por un tema de compatibilidad y de racionalización de la vida laboral y personal, pues lo que hacen es los miércoles y los viernes, lo que permiten a los padres es salir antes del trabajo para que puedan pasar la tarde con sus hijos, a cambio de que los lunes, los martes y los jueves pues hagan un horario un poco mayor. Otra de las opciones con las que se puede premiar a un empleado sin que a ti te cueste dinero y sin que se vea mermada la productividad es con el tema del teletrabajo. Yo tengo que reconocer que soy una persona privilegiada porque más allá de que los vendedores en sí siempre hemos tenido un horario bastante flexible, en mi caso, pues yo llevo cerca de 20 años trabajando en suerte de teletrabajo, ¿de acuerdo? En método o en modo teletrabajo, con lo cual yo normalmente visito mis clientes o normalmente realizo mis reuniones de equipo o mis consultorías y lo que hago luego es toda la parte burocrática, toda la parte de papeleo, toda la parte de estrategia, todo lo que tengo que hacer, por así decirlo, sentado delante del ordenador. No lo hago en una oficina, sino que lo hago normalmente en mi casa, en un despacho que tengo habilitado para ello. Yo creo que empecé trabajando así ya en el 2000 o en el 2001, sí, en el 2000 creo que fue cuando empecé a trabajar ya con esta forma de trabajo, y la verdad es que nunca me he arrepentido de ello y siempre he pensado que se puede ser muy productivo, que además todo ese tiempo que se ahorra en desplazamientos se puede utilizar en productividad. Además tengo la suerte de que mi mujer también tiene, desde que empezó a trabajar hace 20 años, tiene teletrabajo, con lo cual es muy sencillo para nosotros compaginarnos, ya que los dos trabajamos en casa y los dos podemos organizarnos. Ahora bien, si tú eres el dueño de la empresa, el empresario o eres el directivo que tiene que otorgar este teletrabajo como premio a un empleado, un premio a su productividad o un premio a su eficiencia, un premio a su consecución de resultados, mi consejo es que no lo entregues de forma total y absoluta de una sola vez.
¿de acuerdo? Se podría hacer una entrega parcial, por ejemplo, pues darle una tarde o 2 tardes o 3 tardes o todas las tardes de la semana que este empleado pueda trabajar desde su casa. O bien darle un día completo, coger y decir, oye, pues de lunes a jueves vas a trabajar aquí, pero los viernes lo vas a utilizar para hacer, no sé, lo que sea que puedas hacer en tu casa. Sí es cierto que en empresas de manufactura, por así decirlo, en empresas donde la labor no sea de conocimiento, sino de producción, es más complicado porque normalmente siempre está ligado a un sitio de producción. Pero, por ejemplo, normalmente casi todos los puestos de trabajo, salvo que sean manufactureros al 100%, tienen algún tipo de burocracia o algún tipo de resolución estratégica que tienen que realizar, pues a lo mejor una vez al mes o 2 veces al mes o una vez a la semana, yo qué sé. Se me ocurre, por ejemplo, en el caso de los vendedores, pues pasar los gastos o prepararse las llamadas o las visitas. Todo esto se puede realizar, como digo, cada uno lo puede realizar desde su casa, evitando esos trayectos de traslado al trabajo y además con un horario mucho más racional y mucho más compatible con la vida personal. Otra opción para premiar a tus empleados, yo además es una opción que utilizaba mucho en mis equipos de venta, es el premio con días libres como compensación por cumplimiento de objetivos. Nosotros teníamos un problema bastante grave de que, bueno, al final, como todos, teníamos un budget, un presupuesto para cumplimiento de objetivos, pero en los casos en los que, claro, para motivar al vendedor o para conseguir que los objetivos, de esto podría hablar además en otro programa, para conseguir que los objetivos del equipo no se resintieran, no era bueno ponerle cortes a algún vendedor. Es decir, aunque nosotros teníamos presupuesto máximo para pagar en incentivos, pues no es bueno decirle a un vendedor, pues si llegas a objetivos vas a cobrar 1.000 y si consigues el 150% de objetivos vas a cobrar 2.000 y si haces más del 150 no vas a cobrar más que esos 2.000. No te voy a pagar más. Claro, esto difícilmente motiva. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Pues cuando un vendedor, por ejemplo, había llegado al 100% de sus objetivos y aún no había acabado el mes o el trimestre o el ciclo que hubiéramos previsto para la consecución de los mismos, lo que hacíamos era darle opción de que se cogiera días libres, que no trabajara esos días. O por ejemplo, hacerle, si pasaba de X cumplimiento, que ese cumplimiento se le devolviera en días libres, en horas libres, ¿de acuerdo? Entonces podíamos decirle, pues, si llegas al 80% del cumplimiento, te voy a pagar 600, si llegas al 100% te voy a pagar 1.000, si llegas al 120 te voy a pagar 1.500 y por cada 10% que pases del 120 te voy a compensar con 4 horas libres que tú puedes elegir cuando tú quieras, hasta un máximo de 3 días, por ejemplo. Esto es una buena opción para no salirte del presupuesto, sobre todo cuando tienes un presupuesto bastante limitado y no quieres que tus vendedores dejen de vender, ¿de acuerdo? Entonces, estos días libres o estas horas libres como compensación por cumplimiento de objetivos, como digo, son bastante útiles, sobre todo en el tema de los vendedores. Por hoy lo vamos a dejar aquí. La semana que viene voy a hablar más de cómo premiar a tus empleados sin que te cueste dinero. De hecho, tengo preparados un par de episodios más, pero como digo, los dejaré para la semana que viene. Por hoy ya es suficiente. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por vuestras valoraciones en iTunes, en iVoox, en Spreaker. Te recuerdo, si estás escuchando este podcast a través de YouTube, a través de LinkedIn, a través de Twitter, puedes suscribirte al podcast a través del feed de Vendedor Profesional en iTunes, o puedes simplemente ir a YouTube, poner en la casilla de búsqueda Vendedor Profesional, le das a buscar, aparecerá el canal y ahí te puedes suscribir y acceder a todos los episodios anteriores desde el primero que están disponibles para ti. Hasta el próximo programa.